Nos trasladamos rápidamente a exteriores, vamos al encuentro de Nela Lugano, que está junto a Leandro Palomé, que es jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, para hablar sobre los primeros fríos y los siniestros a evitar cuando se puede calefaccionar una casa, pero también para hablar de una noticia de último momento, ¿verdad, Nela? Buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días para todos. Así es, vamos a comenzar con esa noticia. Se encontró a las 8:05 un artefacto explosivo en las afueras de la Embajada de Israel y vamos a consultar a Leandro Palomé qué se sabe hasta el momento. Buenos días y gracias. Buen día, un gusto recibirlos por acá. Bien. Lo que tenemos es hasta el momento un artefacto sospechoso localizado en las proximidades de lo que es la Torre 4 World Trade Center. El mismo se encuentra en un área abierta, en un jardín, pero por la conformación, las características y la imagen exterior que aparenta, o sea, por su forma exterior, podría tratarse de un artefacto de características sospechosas con tendencia a ser explosivo. De allí fue que la intervención de bomberos ya determinó la intervención del equipo de desactivación de artefactos terroristas del Ejército, que es el que está presente y está intentando, en este momento está trabajando en lo que es la recuperación del elemento. Un artefacto similar al que se encontró el 8 de enero en ese mismo lugar. Sí, recién lo hablábamos. En las proximidades se ubicó un artefacto de similares características y también tenemos un tercer antecedente que se dio el año pasado, si recordarán, el maletín localizado en las proximidades de lo que era la vieja Embajada de Israel en Boulevard Artigas, próximo a 18 de julio. Son tres situaciones similares, pero que se toman lógicamente con las precauciones que hay que tomar y la particularidad de lo que es esto, algo a lo que no es habitual, a que tenemos que enfrentar, y la forma de localización es igual a la que se dio por allá en el mes de enero, donde una recorrida de personal policial con perros de la Guardia Republicana logra ubicar este elemento y, como aclaramos, no está dentro de la torre, está en las proximidades, en un área verde, un jardín, y no fue necesaria la evacuación de la torre. Por las características y el personal técnico del equipo del Ejército que está trabajando, estimó un área de aislamiento que no involucra lo que es la torre en sí, sí los accesos a la torre. Seguramente en las próximas horas vamos a tener más noticias acerca de esto. Sin lugar a dudas, esto ya queda en manos de ellos. Bomberos está realizando el soporte técnico al personal especializado que está, como decimos, en este momento trabajando en recuperar el elemento. Bien, si vos, Cristian, no tenés ninguna pregunta acerca de este tema, vamos a hablar de otro tema porque se aproxima el invierno, ya vinieron los primeros fríos, pero hay que tomar precaución en casa con los artefactos que proporcionan calor, porque pueden llegar a provocar incendios o también la muerte por la aspiración de dióxido de carbono, de monóxido de carbono. Así que hay que prestar atención a las recomendaciones de bomberos, atención en casa. Sí, lo decimos, monóxido de carbono, que es el más común de los gases que se encuentran en la combustión de sólidos. Hay una infinidad de gases que se presentan de acuerdo al material que combustiona y, lógicamente, torna un ambiente nocivo rápidamente la generación de fuegos dentro de espacios cerrados. De allí es que lo importante es evitar la generación de siniestros dentro de la finca. Nosotros aclaramos hace un instante que teníamos una serie un número creciente de personas fallecidas por incidentes en el hogar. 5 hasta el momento de lo que va de 5 en lo que va de este año y previo al inicio del invierno. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2012 nosotros registramos 9 víctimas fatales en total. En el año 2013 aumentamos ese número a 29 víctimas fatales, en el año 2014 28 y en lo previo a la temporada invernal ya llegamos registrados 5 casos fatales. En esos 5 casos, 4 hay elementos de calefacción vinculados. La forma de prevención y las más lógicas es empezamos a utilizar esos elementos de calefacción, es necesario mantenerlos, es decir, hacer una limpieza de los ductos de chimenea, en el caso de estufas a combustión a leña, estufas a gas y a queroseno, hacer un mantenimiento por parte del personal técnico. Y una vez que comenzamos la utilización de estos elementos, hacerlo de la forma más segura posible. Mantener alejado de aquellos elementos de calefacción que cuentan con llamas al descubierto, es decir, llámese estufa a gas, estufas a queroseno, estufas a leña, mantener por lo menos 1,5 metros, 2 metros, libres de todo tipo de material combustible, es decir, alrededor del mismo no depositar ningún tipo de material combustible. Y entiéndase como material combustible todo aquello susceptible de arder o quemarse. Hablamos ropa de cama, mobiliario, alfombrados y demás. Por otro lado, en lo que respecta a la utilización de elementos, es conveniente utilizar el elemento, calefaccionar el ambiente y apagarlo antes de pasar a descansar. Es decir, no dormir con elemento de calefacción encendida. La mayor cantidad de víctimas fatales, por no decir prácticamente su totalidad, se han dado en horarios nocturnos, donde no hay vigilancia sobre el elemento de calefacción. En tercer lugar, aquellos elementos de calefacción eléctrica, tener en cuenta de que la instalación eléctrica sea vista por un técnico antes de comenzar a ser utilizada con elementos de calefacción. Tienen un consumo importante y eso genera el recalentamiento por sobrecarga, es decir, sobrecargar esas líneas. Una buena unidad de medida que decimos nosotros para utilizar los elementos de calefacción es conectarlos únicamente al elemento de calefacción a un tomacorrientes y no tener otros elementos conectados en el mismo. Dentro de esta forma de trabajo, decimos,
dentro de los elementos de calefacción, sin lugar a duda el más seguro es el aire acondicionado, al cual no todos pueden acceder. Pero también el aire acondicionado se torna peligroso no en sí por el aire, sino por la instalación eléctrica. Es decir, no solo basta instalar el aire, sino que ver que la instalación eléctrica es adecuada para soportar el consumo que va a tener este elemento. Hay muchos compatriotas que tienen que recurrir a otros elementos menos convencionales y menos seguros para calefaccionarse, como son en muchos casos las viviendas de construcción precaria, donde se utilizan braseros y otro tipo de elementos. Allí también podemos operar sobre lo que es la seguridad, es decir, cuando utilizamos braseros, encender los braseros fuera del hogar e ingresarlos al hogar solamente cuando hay brasa, ya no llama al descubierto. Y donde lo depositan dentro de la vivienda, también mantener alejado 1,5 metros, 2 metros de todo material de combustible. Llámese ropa de cama, cartones, nylon, papel y demás. Y también en esos casos, donde lo hemos constatado en muchas oportunidades, el elemento de calefacción, cuando es eléctrico, que lo conecten a una única línea eléctrica. Porque allí también la precariedad de las instalaciones son el detonante de lo que es los incendios en el hogar. Bueno, por supuesto, no dormir con el artefacto prendido. No, sin lugar a dudas, es calefaccionar el ambiente y retirarlo en el caso del brasero, ¿no? Pero no dormir con ningún elemento de calefacción encendido, no es necesario. Más vale recurrir a alguna ropa de abrigo un poco más pesada, más gruesa, antes que dormir con un elemento de calefacción. Recurrir a la bolsa de agua caliente o a la botella, ¿no?, caliente, que también se usaba mucho en el interior. Tiene su peligrosidad también para las quemaduras. Sí, también. Es importante tener en cuenta acá y recalcar que nosotros seguimos manteniendo durante estos 2 años que hemos tenido, estos 3 años que venimos haciendo esta medición sobre la cual hablamos, que las franjas etarias más vulnerables siguen siendo los niños y los adultos mayores. De allí es que el cuidado que debemos extremar sobre los mismos. ¿Por qué? Porque no se valen por propios medios para una respuesta de emergencia. Por eso decimos, ni niños ni adultos mayores que no se puedan valer por propios medios deben ser dejados solos con un elemento de calefacción encendido. Debemos evitar mantener el elemento de calefacción encendido cuando ellos no tienen vigilancia de adultos responsables. Bien, Leandro, vamos a recordar las líneas de emergencia por algún accidente que pueda ocurrir. 911 y 104 bomberos. Se mantienen igual ambas líneas. Ambas recurren a lo que es el sistema de respuesta 911, que activa toda la respuesta, ya sea bomberos, ambulancias, policía y demás. Muchísimas gracias, Leandro. Te dejamos porque tenés que ir a trabajar allá, a la Embajada de Israel. Y bueno, volvemos con ustedes en un ratito. Vamos a estar desde Tres Cruces. A propósito también, hablando del frío, por una campaña del abrigo. Muy bien, muchísimas gracias, Marianela, y por supuesto el agradecimiento siempre a Leandro Palomeque, solícito y atento como lo es habitualmente.